Muy buenas tardes para todos, muy buenos días o noches, dependiendo de donde me vean. Esta es una pequeña presentación por parte de su ARL, en lo que es mecánica general de vehículos de transporte de pasajeros tipo buseta, como el que ustedes manejan. Mi nombre es Manuel Martínez, ingeniero electromecánico, especialista en salud y seguridad en el trabajo, especialista en todo lo que es energía alternativa, movilidad. Vamos acá. Primero, para tener en cuenta y enfocarme un poquitico, todo esto viene de la parte de higiene y seguridad en el trabajo, pues siempre la finalidad es brindarle a ustedes protección en su trabajo y que ustedes, la obligación que tienen es brindarse también esa protección en el trabajo. ¿Cómo lo hacen? Obteniendo el conocimiento de todo lo que es la mecánica en sus vehículos, ¿vale? Una cosa importante es tener siempre el concepto de lo que es la palanca, ¿listo? ¿La palanca qué es? La palanca siempre simboliza, ¿no es cierto?, hacer un menor esfuerzo para que se reproduzca un mayor esfuerzo al momento de efectuar una tarea. Eso es prácticamente el efecto de una palanca. Por ejemplo, ¿sí?, si nosotros tenemos que levantar una resistencia, ¿sí?, sencillamente efectuamos una palanca más larga, entonces el esfuerzo que vamos a hacer nosotros va a ser mínimo con el esfuerzo que se va a representar, ¿sí?, al momento de hacer la fuerza o vencer a esa resistencia. El efecto palanca está prácticamente en todo, ¿sí? Se puede decir que en los piñones, en el sistema de frenado, en el sistema de dirección, en el sistema diferencial, en el sistema de los mismos, el sistema normal del motor de combustión, está el sistema de palanca, el sistema de apalancamiento. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Inclusive nosotros lo utilizamos bastante al momento de utilizar las herramientas, ¿sí?, cuando tenemos que hacer alguna labor, bien sea mecánica, mantenimiento, etc. Porque el simple hecho de utilizar un destornillador es efecto de palanca. Nosotros con la fuerza de la mano no podemos soltar un tornillo, pero al colocar un destornillador, ¿sí?, hacemos efecto de palanca. La fuerza que nosotros hacemos mínima comparada a la que se va a efectuar mucho mayor. ¿Listo? Entonces, el objetivo específico como tal es conocer los conceptos fundamentales de la mecánica. ¿Sí? Es conocer lo fundamental de la mecánica para que ustedes tengan una idea de por qué puede fallar, ¿sí?, un sistema de un vehículo, un sistema del vehículo que ustedes están conduciendo, ¿vale? Identificar los componentes que intervienen obviamente en el funcionamiento del motor, del vehículo como tal, o sea, los componentes del motor, del sistema de frenos, del sistema de alimentación, del sistema de refrigeración, lubricación, etc., ¿vale? Establecer con claridad, digamos, los sistemas que intervienen en el vehículo, ¿listo? Y para qué son útiles y cómo pueden fallar, ¿vale? Una vista rápida a eso. Y obviamente distinguir las diferencias fundamentales que existen entre los motores, ¿sí? Con los que normalmente ustedes están, digamos, relacionados al momento de ejercer su trabajo, que son los buses, motores diésel, a lo que probablemente ustedes manejan en sus casas, en su vivienda, en su parte, entre comillas, civil. ¿Listo? Recuerden que son vehículos de potencias menores, de motores diferentes, estamos hablando de motores a gasolina. ¿Listo? Vehículos ya mucho más livianos, comparado con lo que están manejando en su trabajo, ¿vale? Entonces, empecemos. Bueno. Entonces, como tal, todos los vehículos tienen varios sistemas esenciales, ¿listo? Entonces vamos a partir por donde todo eso se une, ¿listo? Normalmente lo conocen como chasis, mal conocido chasis, es el bastidor. El bastidor, acá hacemos referencia, ¿sí?, es todo el anclaje como tal. Si ustedes pueden ver, digamos, en este vehículo, es esta parte blanca, ese es el bastidor, ¿sí? Para los vehículos grandes, en eso se sujeta prácticamente todo el chasis del vehículo. El bastidor es esta estructura, digamos, es el esqueleto, es la columna vertebral del vehículo, es lo que lo va a soportar, ¿sí? El resto de la estructura, ya estamos hablando, los paneles, la carrocería, ya eso conforma, los paneles que sostienen la carrocería, ya eso conforma el chasis, ¿listo? El bastidor es bastante robusto y sostiene toda la estructura del vehículo. Si el bastidor en alguna oportunidad presenta una falla, ¿sí?, no es costoso, ¿sí?, es muy difícil de reparar, porque prácticamente toca desarmar todo el vehículo para repararlo y volver a unir, ¿listo? Entonces, es una parte esencial porque sostiene todo lo del vehículo, ¿listo? Volvemos al corazón, a la vida del vehículo, el motor, ¿sí? Para este tipo de vehículos de transporte de pasajeros tipo buseta que ustedes manejan en su trabajo, estamos hablando de motores diésel,
¿sí? Muchas veces con turbocargador, muchas veces de aspiración normal, ¿sí? Pero en fin, son motores diésel. ¿Por qué motores diésel? Porque son motores que tienen un gran torque, ¿sí? Baja potencia, pero tienen un gran torque. La potencia, recuerden que se basa en coger velocidad y que trabaje muy rápido, el vehículo pueda ganar velocidad, y el torque es que tenga fuerza, ¿sí? La mayoría de veces, siendo vehículos de transporte público, de transporte de pasajeros, y ustedes tienen que acomodarse y tienen que respetar la norma que está en Colombia, que es el límite máximo de 80 km por hora. Si ustedes tuvieran un motor de estos con mucha potencia, no sería útil porque esa potencia no lo utilizaría, ¿listo? Entonces necesita el torque, ¿sí? Que el torque sí ustedes puedan arrancar así sea con el cupo lleno y pues no se vayan a quedar en ninguna pendiente, y más acá en la ciudad de Tunja, ¿listo? Y pues los municipios aledaños, que también hay bastantes pendientes. Bueno, ese es el motor que tiene. El motor ese transforma lo que es el combustible en movimiento rotacional. ¿Listo? ¿Para qué? Para que este llegue a las ruedas por medio de la transmisión. Entonces, esto es lo que hace el motor, transforma ese combustible en energía rotacional. Eso es lo que hace. ¿Que tiene muchísimas partes? Sí. ¿Que tiene muchísimos cuidados? Sí. Estamos hablando de refrigeración, de lubricación, ¿listo? Y obviamente la alimentación. Su mantenimiento periódico, sí, dependiendo de las recomendaciones del fabricante. Obviamente estamos hablando cambio de líquidos, aceites lubricantes, refrigerantes, muchas veces agua, pero depende la configuración y las recomendaciones que dé el fabricante, ¿listo? Todos estos sistemas tienen que estar obviamente trabajando en un sistema armonioso. Estamos hablando de la planta de generación, el sistema de refrigeración, el ventilador, ¿listo? Las poleas que utiliza, las correas que están en esas poleas para mover los accesorios, siempre tienen que estar en buen estado y respetar las condiciones del fabricante, ¿listo? Sigamos. Hablamos del embrague. El embrague es lo que permite conectar la transmisión, ¿sí?, del vehículo al motor, ¿sí? El embrague da la función de permitir desconectar parcialmente el motor de la transmisión para efectuar la relación de cambios, obviamente para no mantenerlo siempre en solo una marcha. Recordemos, siempre la transmisión, estos vehículos tienen 5 o 6 cambios, dependiendo si su merced necesita más fuerza o más torque, ¿listo? O más velocidad. Si necesita más fuerza para arrancar, o ya arrancó, ya lleva el impulso, necesita velocidad para moverse, ¿sí? Esto permite desenganchar momentáneamente ese sistema. Siguen siendo material que se va a desgastar y tiene una vida útil también. Muchas veces esto que se ve acá, que son las pastillas del embrague, muchas veces ese sistema no se cambia, sencillamente se reparchea o se remonta, ¿sí? Cuando ocurre ese sentido, sí, se amplía un poco la vida, pero sí, las remontas siempre van a causar una que otra falla. A veces eso es lo que genera ese cascabeleo al momento de arrancar o al momento de poner en movimiento el vehículo. Si después de una reparación se siente que hay un cascabeleo, es porque fue una remonta o una falla al momento de ubicarlo, ¿sí? Si no se ha hecho mantenimiento, si no se ha hecho reparación y se siente que está cascabeleando, una falla en el embrague. ¿En cuál? En los discos que están sujetando. ¿Listo? Sigamos. La caja de cambios. Dependiendo del tipo de vehículo, la caja de cambios puede tener 5 o 6 cambios y obviamente reversa, ¿sí? Eso es lo que le permite, por medio de una relación de engranajes, cambiar la potencia que llega a las llantas, cambiar de potencia, cambiar la velocidad. Entonces estamos hablando de la transmisión que permite cambiar la relación esfuerzo-potencia, esfuerzo-velocidad que va a generar el motor. Entonces, los diferentes engranajes permiten que las llantas se muevan a una velocidad diferente a lo que se está moviendo el motor. Entonces, digamos, en la primera marcha el motor va a moverse mucho más rápido que las llantas, ¿sí? Si no existiera este elemento, el vehículo siempre andaría sobre revolucionado, ¿sí? Y un desgaste prematuro podría ser. Entonces, esto permite que se acondicione, digamos, el motor a la velocidad que va a llevar el vehículo. ¿Cómo se hace el mantenimiento periódico de estos? Este cambio de líquidos lubricantes, en este caso la mayoría de las cajas tienen es valvulina. Mirad que su nivel, ¿sí?, nunca se desgaste, nunca se baje su nivel de lubricante.
¿Qué pasa si se desgasta? Si se baja el nivel de lubricante, los engranajes se van a dañar, se pueden romper, se va a generar un desgaste. Si se rompe algún piñón de estos, pues sencillamente el vehículo no va a funcionar, ¿sí? Puede que el motor funcione, pero no se va a mover por hecho del motor. Se va a poder mover empujado, pero pues no la finalidad. ¿Listo? Una caja de estas perfectamente puede durar una eternidad desde siempre y cuando se mantenga en buenas condiciones y se maneje bien, ¿sí? Hacemos referencia, seguir las órdenes de marcha: primera al arrancar, segunda cuando toma velocidad, tercera más impulso, cuarta, quinta, sexta si es el caso. ¿Listo? Si se arranca en tercera, se va a sobretrabajar el embrague y se va a quemar mucho más rápido, y por consiguiente la caja va también a tener un esfuerzo mayor, va a tener vibraciones y se puede, por sobrecalentamiento, empezar a perder lubricante y se puede dañar, ¿sí? Una reparación de una caja es muy costosa, entonces tener en cuenta eso. La transmisión como tal es lo que conecta la parte posterior de la caja, ¿sí?, hacia las llantas. ¿Listo? La transmisión está compuesta por varios elementos. Estamos hablando, uno de ellos, obviamente, pues la transmisión como tal, que en este caso no tiene la transmisión, el motor y las llantas motrices son delanteras, no, son las llantas traseras, que son nuestros vehículos de transporte. ¿Listo? Están conectados al diferencial. El diferencial es como este. ¿Qué hace el diferencial? Por medio de un eje rígido, ¿sí?, conecta la transmisión, la conecta a las llantas. Este diferencial también es un juego de engranajes y permite que una llanta, ¿sí?, se mueva a mayor velocidad que la otra en el hecho de tomar alguna curva, ¿sí? Estos vehículos de transporte que tienen tracción en las ruedas traseras y las motrices o las directrices son las delanteras, tienen diferencial en la parte trasera. Es esa bola grande que se ve en el eje trasero, ¿sí? Eso es lo que permite que no se haya un desgaste prematuro en las llantas al momento de tomar la curva, permite facilitar que se tome una curva, permite que una llanta gire y la otra se quede quieta. ¿Listo? Ese es el elemento que está conectado. Tiene su eje, ¿sí?, llamado el cardan, ubicado a los ejes que van a cada llanta. ¿Listo? También tiene sus requerimientos, su mantenimiento periódico, que es el cambio de la parte del lubricante. Si se llega a desgastar el lubricante o llega a bajarse el nivel de lubricante que está en el diferencial, también puede ocurrir lo mismo. Puede que este elemento se bloquee y las llantas no permitan que una gire más rápido que la otra. Entonces, ¿qué van a hacer? Va a haber desgaste prematuro de las llantas y pérdida del control del vehículo por lo mismo, ¿sí? El vehículo no va a poder girar fácilmente, va a tender siempre a seguir derecho. Entonces, una de dos: o se desgastan las llantas o se puede romper este elemento. ¿Listo? O ninguna de las dos y sigue derecho el vehículo y hay un accidente. Entonces, tener en cuenta eso. El sistema de frenado, elemental para el funcionamiento de un vehículo, porque el vehículo no solo tiene que impulsarse por sí solo, tiene que también detenerse por sí solo. ¿Listo? El sistema de frenado para ese tipo de vehículos siempre es por ayuda hidráulica, ¿sí?, por la eficiencia que sostiene, por la eficiencia que tiene el sistema hidráulico. Siempre tiene sus cañerías. La mayoría de estos vehículos de este tamaño cuentan con bandas de freno, con el sistema de freno de tambor, como se ve en este lugar, ¿sí?, para la pacha trasera. Muy pocos vehículos de este tamaño tipo buseta tienen frenos delanteros de disco, muy pocos, si los hay, ¿sí? Freno de disco. ¿Cuál es la diferencia de los dos elementos? El freno de disco es un poco más efectivo, ¿sí?, pero requiere es más efectivo, requiere menos esfuerzo para activarse, pero para elementos demasiado grandes es inefectivo, se puede patinar y se puede desgastar prematuramente, porque sí es mucho más costoso. ¿Listo? El freno de banda es un poco más robusto, dura más, es más económico en su mantenimiento, ¿sí?, para sistemas grandes, para vehículos pesados, funciona perfectamente, ¿sí?, a comparación con el disco, que se puede sobrecalentar. Entonces, hay varios componentes esenciales en el sistema de frenado. Estamos la palanca de freno, que es la palanca mecánica que se activa el conductor. Estamos el depósito de líquido de frenos, normalmente, que es el que se revisa, que no vaya a haber pérdidas, que no se haya bajado el nivel. Un paréntesis pequeño: cuando el nivel de líquido de frenos se baja, hay dos situaciones. La normal, que es por el desgaste de las partes en contacto, las partes que se frenan, las pastillas o las bandas, es normal por el desgaste. Y dos, una fuga. Normalmente nunca tiene que haber fuga de líquido de frenos,
Es decir, este nivel tiene que estar siempre en su misma indicación. Si se desgasta es porque se bajaron las bandas o las pastillas. Se cambian las bandas, se cambian las pastillas y tiene que retornar a su nivel inicial. ¿Listo? Si hay una fuga extra, pues este líquido se va a perder, va a haber entrada de aire al sistema y puede que esto no vaya a trabajar, ¿sí? Puede que sencillamente no frene el vehículo cuando hay una burbuja de aire en la tubería. En la tubería, cualquiera de este camino que lleva. ¿Listo? Tener en cuenta eso. Si se pierde el líquido de frenos, hay una falla, puede ocasionar un accidente por no detener el vehículo. Aquí están los dos ejemplos, freno de tambor y freno de disco. Muy efectivo para sistemas pequeños, muy efectivo para sistemas grandes. Menos mantenimiento, más mantenimiento. Estamos hablando en costos, ¿listo? Menos mantenimiento como tal a la hora de efectuar algún trabajo. ¿Por qué? Un disco normalmente solo se cambian las pastillas y listo, ya funcionó. En estos casos se puede voltear la chupa, se puede dañar el cilindro, el sistema de apertura se puede dañar, ¿listo? El de disco es un poquito más efectivo porque tiene menos partes móviles. Ya vamos a hablar un poquito de datos. Acá tenemos pues otro sistema, el sistema de apoyo del freno, que es por guaya. Normalmente en estos vehículos es una guaya a las llantas traseras que abre el sistema, abre el tambor y bloquea las llantas, por lo que son de freno. Sencillamente, la guaya que hace, abre aquí el tambor. ¿Listo? No es mediante sistema hidráulico, sino por un apalancamiento mecánico. Ese es el freno conocido como freno de mano. ¿Sí? Mal llamado freno de mano, se activa con la mano, ¿sí? Pero es mal llamado freno de mano, es sencillamente el freno de emergencia o freno de aparcamiento, ¿sí? También un poco mal llamado freno de emergencia. ¿Por qué? Porque este no es considerado para detener el vehículo, ¿listo? Es solo considerado para cuando está estacionado, de que el vehículo no se vaya a mover, ¿sí? Pero no es para hacer accionamiento para irlo frenando, por las mismas indicaciones que tiene, por la misma construcción. Es una guaya que va sujeta a los frenos, ¿sí? Por más fuerza que se le haga, no va a ser el complemento del sistema hidráulico. ¿Listo? Entonces es simplemente freno de aparcamiento. Si se está utilizando para detener el vehículo, está generando desgaste prematuro de las bandas, desgaste de estas guayas, la va a alargar y ya una vez que ustedes quieran detener el vehículo, bueno, evitar que el vehículo se mueva en estacionamiento, no va a ser suficiente y se va a mover. ¿Listo? Cuando se frena con la caja, que se coloca la caja no neutral al momento de parquearlo, porque este sistema falló, ese freno, digamos, ese bloqueo con la caja puede ser insuficiente, porque va a permitir, por la misma lubricación que tiene el motor se pueda mover, generando dos situaciones. Por el hecho de que se mueva el motor puede generar que el sistema de carga de energía, la planta, el alternador, genere energía y pueda causar una falla en el resto del sistema eléctrico, o por consiguiente desgaste prematuro del vehículo. Los componentes del sistema de frenado. Entonces normalmente ya les había dicho el pedal, que es la parte mecánica que simplemente acciona. Aquí es donde vemos el efecto de apalancamiento, ¿sí? Es apalancamiento hidráulico. Ustedes se pueden ver que por el hecho de apretar una palanca relativamente pequeña, la fuerza que se va a ver por medio de este sistema, que es la bomba de freno, se va a ver multiplicada al momento de llegar a los pistones, a la mordaza que están en los frenos. ¿Listo? La bomba de freno, ¿qué es lo que hace? Permite ese apalancamiento. Por un pequeño movimiento del pedal se va a incrementar muchísimo la fuerza que va a impulsar el líquido o el fluido de frenos. ¿Listo? El líquido de frenos. Ese líquido, ese fluido es especial para altas compresiones. Es decir, este fluido no se comprime fácilmente, es muy difícil de comprimirlo, digamos comparándolo con otros líquidos, otro tipo de lubricantes o la misma agua, ¿sí? Su índice de comprensión es mínimo, es decir, por más fuerza que se le haga, no se va a comprimir, ¿listo? Por eso es que acá no se utiliza agua, ¿vale? Entonces, las tuberías, ¿sí? ¿Qué es lo que lleva todo ese fluido? Todas las tuberías siempre tienen que estar a su capacidad máxima de fluido, completamente llenas. Nunca tienen que tener un aire, una burbuja de aire, una gota o lo mínimo de aire. Cualquier partícula o cualquier parte de aire que esté en las tuberías, tarde o temprano va a llegar a las mordazas o a los pistones. Y cuando llega esa partícula de aire, bien sea a cualquiera de las ruedas, a mordazas o pistones,
va a presentar un deceso en la capacidad o una disminución en la capacidad de frenado. Entonces puede ser que al momento de una emergencia ese freno va a ser ineficiente por esa burbuja de aire. Entonces hay que revisarlo. Lo que dice purgarlas. ¿Cómo se purgan? Siempre manteniendo la presión a fondo, ¿sí? Todos tienen un desfogue con la presión a fondo, que salga una parte del lubricante. ¿Listo? Del lubricante, del líquido de frenos. Cuando se hace eso, sellarlo completamente y listo. Esa es la condición. Nunca tiene que haber burbujas de aire. Normalmente aquí en los pistones de los frenos de banda o los de tambor, cuando hay esas partículas de aire, esas burbujas de aire, pasa lo que se conoce coloquialmente como se le voltearon las chupas, ¿sí? Cuando se voltea una chupa en un freno de tambor, un freno de campana, ¿qué pasa? Se pierde la eficiencia de frenado. Es decir, si ustedes se dan cuenta, es un sistema en donde se abre, ¿sí? El pistón llega al fluido hidráulico acá y abre. Entonces este es el sistema de frenado. Cuando se voltea una chupa, una no se va a mover, se va a mover la otra. Entonces disminuye la capacidad de frenado. Por ese suceso lo disminuye entre un 60 a un 80% la capacidad de frenado. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y solo por las burbujas de aire. ¿Listo? Los frenos de disco son mucho más efectivos. Hay muy poca probabilidad de que se volteen las chupas porque sencillamente es el accionamiento directo del pistón sobre de la pistón, las mordazas, al disco. Es mucho más efectivo, tiene mucha más fuerza, pero el área de trabajo es mayor, entonces va a haber más calentamiento. Entonces estos sistemas requieren mucha más ventilación, mucha más refrigeración. Por eso es que los sistemas de disco, la mayoría van en las llantas delanteras, porque el aire entra mucho más fácil. ¿Listo? Ahí. Aquí le está señalando el sistema de purga, por donde se sacan las burbujas de aire. ¿Listo? Vamos a hacer otro poquito. La mayoría de los vehículos pequeños, digamos, a diferencia de los que ustedes conducen, tienen discos delanteros, bandas traseras, campanas traseras. Hay vehículos más buenos que tienen discos delanteros y discos traseros. ¿Por qué se coloca así y no al revés? Siempre la mayor capacidad de freno tiene que ir en las llantas delanteras, ¿sí? La menor capacidad de frenado en las llantas traseras. ¿Por qué? Si se coloca un disco, un freno demasiado fuerte o muy eficiente en la parte trasera, al momento de frenar por la fuerza que lleva, la fuerza del impulso que lleva el vehículo, va a impulsar todo el vehículo hacia adelante y las llantas traseras van a tender a derrapar, a deslizarse, porque se levantan un poco. Por eso la mayor efectividad de frenado va a las delanteras. Sigamos, un poquitito. Bueno. Esto es lo que me refiero cuando hay mayor superficie de contacto, porque hay contacto por acá y hay contacto por la parte trasera. Eso hace que se vaya a calentar más, por eso es que son mucho más eficientes en sistemas pequeños. Cuando son sistemas de bastante peso, bastante grandes, como los buses están manejando las busetas, es mejor el de campana a la parte trasera. Y son más económicos y más económicos de mantener. Sigamos avanzando. Todos estos componentes. Estas son las bandas que normalmente se cambian al momento de hacer el mantenimiento a los sistemas de frenado. Esta es la superficie de contacto que hay. Esto que se está mirando acá, este es el sistema que permite que abra y que las bandas lleguen en contacto con la campana, ¿sí? Estos cauchitos, los que son normalmente las chupas que se conocen, dicen que son las que se voltean. ¿Listo? Tener en cuenta estos cauchitos, como todo, también tiene una vida útil, también tiene un periodo de duración. Entonces al momento que ya termina su vida útil, hay que cambiar estos cauchitos, ¿sí? Por el mismo sistema, por el mismo líquido que tienen, va deteriorando. El mismo sistema, la misma fricción los va deteriorando. Entonces la parte de mantenimiento que se hace. ¿Listo? Como la fuerza que se tiene, inclusive al momento de hacer apalancamiento, por la bomba que bota todo el fluido, ¿sí? Muchas veces no es suficiente para que se multiplique la fuerza que está dando el conductor. Entonces se utiliza esta bomba de vacío. Esa bomba de vacío multiplica muchísimo la fuerza que se efectúa por la bomba hidráulica. Entonces esta bomba de vacío, por acción del motor, ¿sí? Cuando solo funciona cuando el motor está encendido, entonces hace un vacío en la bomba, aumentando el efecto de apalancamiento. Entonces la fuerza que tiene que hacer el conductor va a ser muchísimo menos. ¿Listo? Recordemos el freno de mano
estacionamiento. El mal llamado freno de mano, ¿sí? Y mal llamado freno de emergencia, es freno de estacionamiento. Simplemente se activa para que el vehículo no se mueva cuando está estacionado. ¿Listo? La dirección. Estos vehículos pues, grandes que tienen espacio, normalmente la dirección es de tipo sinfín y cremallera. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el sinfín? Sencillamente es un tornillo atravesado y la cremallera va permitiendo que la dirección se mueva para un lado o para el otro. ¿Sí? Es una de las más sistemas más económicos, pero de tamaño mucho más grande. Son asistidas por bomba hidráulica, por sistemas hidráulicos. ¿Para qué? Para permitir que sean mucho más eficientes, mucho más también el apalancamiento y menor la fuerza que tiene que hacer el operario. ¿Listo? ¿Cuáles son las recomendaciones de estos sistemas? Verificar que no haya demasiado juego. ¿Listo? No, ¿demasiado juego en dónde? En la dirección. ¿Listo? Cuando hay demasiado juego significa que los engranajes se han deteriorado y que probablemente se pueda saltar uno o dos. Entonces hay que verificar. ¿Listo? Esta es una imagen real. Sencillamente los muñones o las llantas se sujetan a en esta parte. Sigamos. Otro sistema que se utiliza es también parecido a un sinfín, pero con un rodillo, que hace sencillamente que se mueva un apalancamiento. Estos sistemas son utilizados en vehículos muy grandes, pero demasiado grandes, ¿sí? Porque permiten hacer mayor fuerza, ¿listo? Que comparado con el sinfín y cremallera. Cualquiera de los dos sistemas se ve bastante en vehículos de transporte de pasajeros, como los que ustedes manejan, ¿listo? La dirección hidráulica se refiere al accionamiento, al soporte, a la ayuda que le da el sistema de dirección para disminuir la fuerza que tiene que hacer el operario. Bueno, simplemente es también por acción del motor, por unas poleas, recuerden que es la polea de los accesorios, mueve una bomba hidráulica que permite que el accionamiento sea mucho más fácil, mucho más liviano para mover, porque siempre una dirección dura pues permite muchas fallas. Hay otros tipos de dirección que son electroasistidas, o sea, no son bombas hidráulicas, sino son motores eléctricos lo que permite su accionamiento. ¿Listo? Hay la combinación de ambos, que son eléctricos y hidráulicos, que tienen la combinación. Tienen una bomba hidráulica y también tienen un motor eléctrico para su funcionamiento. La mayoría de los vehículos tienen sistemas hidráulicos, que son mucho más económicos. Los vehículos ya modernos tienen electrohidráulicos. ¿Listo? La suspensión, parte crítica y esencial del vehículo. ¿Qué es la suspensión? Es lo que permite que el vehículo prácticamente no esté en el suelo. ¿Listo? Permite que mantenga una trayectoria. Hay dos sistemas, uno de suspensión y el otro de amortiguación. Son parecidos pero son diferentes. La suspensión es lo que hace que el vehículo se mantenga elevado. ¿Listo? Que hace que por más carga que se le coloque, nunca vaya a tocar el suelo. Hay dos sistemas. Normalmente los vehículos pequeños que ustedes manejan cuando están como de civil, ¿sí? Tienen espirales, tienen resortes. Y los elementos, los vehículos que ustedes trabajan acá no tienen esas espirales, tienen hojas de ballesta, ¿sí? ¿Por qué de hojas de ballesta? Porque son mucho más económicos, son más robustas y permiten mucho mayor peso, ¿sí? Las hojas de ballesta pueden tener un conjunto de láminas prácticamente, ¿sí? Que están unidas para resistir el peso. Eso es lo que hace por su torsión directa. ¿Listo? Simplemente por la defracción que está teniendo al momento de colocarlo. Todo el sistema de ballestas siempre tienen una ballesta principal. Esa ballesta principal es la que sujeta, ¿sí?, todo el grupo de ballestas y la que tiene suspendido el vehículo. El resto son complementarias para ayudar a soportar el peso. ¿Listo? Muchas veces, y la que más se parte, es la principal, ¿sí?, por exceso de fuerza. Cuando se parte una hoja principal pueden ocurrir dos problemas. Uno, se partió la principal, se desenganchó completamente el eje del vehículo y puede quedar varado. ¿Listo? Y la dos, sencillamente pudo haberse roto por acá, ¿sí?, y no se desenganchó de los lugares, pero no va a soportar el mismo peso y se va a ver una pequeña un desnivel entre las dos partes del eje del vehículo. Hay que tener en cuenta eso, no son costosas, pero siempre hay que mantenerlas en revisión constante para evitar. También tienen una vida útil, como todo, ¿sí? Su vida útil, ¿cuándo es? Cuando esta curvatura, ¿sí?, supera los establecidos digamos, se aplana, ¿sí?, hasta el criterio establecido por el fabricante. Si dice que ya se aplanó tantos grados, entonces ya hay que desecharlo porque no va a funcionar correctamente. ¿Listo?
Están los resortes, que estos resortes normalmente en vehículos de transporte, vehículos grandes, vehículos de carga, no se utilizan este tipo de resortes. ¿En dónde pueden ir esos resortes? Muchas veces pueden ir en los amortiguadores, ¿sí? Hay amortiguadores que tienen resorte como para complementar y hay amortiguadores que no tienen resorte para complementar. Ya los vamos a ver. Hay otro elemento de la suspensión que se llama ya vamos a ver, estamos hablando de los amortiguadores. Estos son los amortiguadores. ¿Qué es lo que hacen estos amortiguadores? El sistema de suspensión, como ya les había dicho, sostiene el vehículo en una altura determinada y sostiene la carga del vehículo, ¿sí? Pero en caso de que el terreno esté en desnivel, que tenga huecos, que tenga sobresaltos, ¿qué va a hacer? El vehículo va a saltar y va a saltar y va a saltar, ¿sí? Por el mismo hecho del resorte, va a brincar mucho. El amortiguador hace eso, detiene ese movimiento, ¿sí? ¿Para qué? Para que el vehículo no se empiece a mover excesivamente. Entonces el amortiguador, ¿qué es lo que hace? Tiene válvulas con líquido o con un fluido o con un gas, ¿sí? Que pasan para un lado, pasan para el otro. ¿Y qué es lo que hacen? Detienen el movimiento, ¿sí? De la carrocería, del chasis, del bastidor, ¿sí? Comparado con la suspensión. Entonces lo detienen y evitan que su movimiento siga. Entonces un ejemplo, el vehículo pasó por un reductor de velocidad, si no tuviera los amortiguadores haría esto a toda hora, se movería. Como tiene los amortiguadores, hace este movimiento y se queda quieto. ¿Listo? Esa es la función de los amortiguadores. Otra es la barra estabilizadora. Normalmente todos los vehículos, por la fuerza centrípeta que tienen, por el mismo impulso que tienen al momento de tomar una curva, se van a inclinar, ¿listo? Van a descualizar, como se dice. La barra estabilizadora, ¿qué hace? Evita que descualice o evita que se incline hacia un lado excesivamente. Entonces la barra estabilizadora lo que hace es que si el vehículo va a tomar una curva a la derecha, la inclinación obviamente por el impulso que lleva va a ser hacia la izquierda, la barra estabilizadora va a ser un impulso, un contra, ¿sí? Que va a hacer que el bus se mantenga en una posición recta, que se incline lo menos posible, ¿listo? Si no existiera esta, probablemente el bus se inclinaría hasta que pierde tracción las llantas derechas, tomando una curva a la derecha y se va a volcar hacia la izquierda, ¿listo? Esa es la barra estabilizadora. Otros elementos que tienen, pues obviamente son las rótulas, las gomas, los tensores de las barras, etc. Estas gomitas, todas las gomas, los cauchos, todos esos son esenciales para evitar el sonido excesivo y el buen ajuste de los componentes mecánicos de la suspensión. ¿Qué ocurre si estas gomas se desgastan? Sí, y hay una forma de desgastarlas mucho más rápido, es la conocida petrolizada, ¿sí? Que le echan derivados del petróleo para limpiarlas. Recuerden que los derivados del petróleo y cauchos o gomas no son compatibles, entonces se va a deteriorar muchísimo. Entonces esas normalmente petrolizadas o baños con ACPM son mortales para estas gomas y van a hacer un desgaste prematuro a todos esos sistemas, y ahí es cuando se van a ver ruidos excesivos, se va a ver desgaste de las partes. ¿Listo? Este es el sistema de las gomitas, aquí donde se ven los muñecos, ¿sí? Los soportes, en todos estos lugares van unos cauchitos en las gomitas, ¿sí? Esas son las que se van a deteriorar muchísimo más rápido. ¿Listo? Esta suspensión independiente, pero para vehículos pequeños. Normalmente los vehículos de transporte no tienen una suspensión independiente en la parte delantera. Normalmente, ¿sí? Conozco varios que tienen, pero normalmente es un eje rígido que puede llevar hojas de ballesta, puede llevar sistemas o resortes helicoidales, puede llevarlo, ¿sí? Todos en general hay que tenerle la revisión, lo que les había dicho, las gomas, los empaques, los cauchos. Evitar que se sobreesfuerce, sobrecargando, sobretrabajando el elemento. ¿Listo? Las llantas, ya para terminar, los neumáticos, ¿sí? Las corazas de los vehículos. ¿Qué sucede con estas corazas de los vehículos? También tienen un mantenimiento progresivo. ¿Cuál es el mantenimiento progresivo? Evitar, ¿sí? Que su desgaste, por ejemplo, las líneas de rodadura, ¿sí? Lleguen a una línea lleguen a un nivel donde ya no se pueden apreciar. Recuerden que las líneas de rodadura son para el exceso de agua, ¿sí? Se vaya por estos canales y no se pierda tracción al momento de transitar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando estas llantas empiezan a perder esa línea de rodadura? Puede haber pérdida de tracción, ¿sí? En terrenos mojados, puede haber pérdida de tracción en terreno, digamos, con mucho polvo, ¿sí? Y en últimas puede haber un desgaste prematuro.
hay que tener en cuenta siempre el historial del neumático y tener en cuenta siempre cómo se ha utilizado. Al momento de hacer un despinche, porque muchas veces se quedan los vehículos varados, entre comillas, porque se han pinchado, ¿sí? Nunca utilizar los conocidos tacos o las mechas que se le colocan. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Sí? En vez de tener un hueco pequeño, ahora se tiene un hueco bastante grande. Vamos en caso de utilizar llantas que son tipo sellomático. Entonces hay que utilizar ese sistema, ¿listo? Siempre manejarlo en la presión indicada de trabajo, ni muy baja ni muy alta. Cuando se tiene una presión demasiado baja en las llantas, ¿qué va a hacer? Se va a hinchar muchísimo la coraza y va a trabajar de manera inestable. Es decir, esta parte, la que tiene contacto con el suelo, no va a ser completamente recta, va a ser en curvatura y se va a desgastar mucho más rápido. Por lo contrario, cuando está demasiado inflada, ¿sí? Aquí va a haber una curva extra, entonces se va a desgastar en la mitad. Cuando está muy desgastada, se va a desgastar por estos lados. Cuando está muy desinflada, se va a desgastar por acá. Cuando está muy inflada, se va a desgastar por acá. En cualquiera de los dos casos va a haber desgaste prematuro de la llanta. ¿Cuándo es mayor desgaste? Cuando está desinflada, ¿sí? Porque va a haber este anchamiento de la llanta, va a perder la constitución, la forma de la coraza y la va a desgastar mucho más rápido. ¿Listo? Cuando está muy inflada, puede que la coraza aguante más, se desgaste solo por acá, ¿sí? Pero va a ocasionar daños ya en la suspensión, en la transmisión, en los ejes. ¿Listo? Porque ya recuerden que una coraza también, la flexibilidad que le da, funciona como amortiguación, funciona como suspensión del mismo vehículo. ¿Listo? Bueno, y por último, ya para terminar, esta es una pequeña socialización de lo que significan los números en la rodadura, los números de rodadura en cada llanta. ¿Listo? Está el índice de la capacidad, el tamaño, ¿no es cierto? Y hay una letrica muy importante. Todas las corazas tienen una letrica siempre al final, ¿sí? M, N, P, Q, R, S, T. Como les decía, la letrica que se ve en la parte de la rodadura significa la velocidad máxima a la cual la llanta, sin perder las líneas de rodación, puede funcionar. Un ejemplo, esta llanta tiene una marca P, es decir que máximo puede funcionar a 150 km/h. Normalmente los vehículos de transporte de pasajeros, porque el límite de velocidad es 80 km/h, manejan una M, ¿sí? Máximo 130 km/h. Entonces, un ejemplo, si un vehículo de esta capacidad en las llantas con una letra M, ¿sí? Va a 140 km/h, perdió completamente la tracción. Significa que la llanta, en caso de una emergencia, no va a responder indicadamente. ¿Listo? Y por norma, recuerden que los vehículos de transporte de pasajeros tienen que andar máximo 80 km/h en zona rural o en carretera, en autopista. En zona urbana, máximo a 30 km/h. Una parte también, digamos, esencial es el sistema eléctrico, el sistema de generación del vehículo, el sistema de arranque. Todo eso es un sistema eléctrico que tiene diferentes funciones. Parte todo del acumulador, de la batería, que su función primordial es darle el impulso inicial para que el vehículo empiece su trabajo, para que el motor empiece su trabajo, su movimiento, ¿sí? Está la planta o el generador, el alternador, que ¿qué es lo que hace? Sostiene todo el sistema eléctrico del vehículo en movimiento o en funcionamiento. Esto es lo que hace. También la energía extra que tiene va al acumulador para cubrir lo inicial que se retiró. Un acumulador, una batería, estas están diseñadas para hacer vehículos de arranque, para hacer artefactos de arranque para sus vehículos. Entonces, una batería de estas no funciona bien en otros sistemas de acumulación, digamos UPS o sistemas solares. ¿Listo? Es solo para el arranque. ¿Por qué? Porque manda toda su capacidad inmediatamente. Por eso es que muchas veces un vehículo, ¿sí? Al darle starter, como se dice coloquialmente, al starter unas 5 veces, ya la batería se siente descargada, ¿sí? Porque le bota toda su fuerza inmediatamente. ¿Listo? Pero se descarga muy rápido. Entonces, eso es lo que hace este tipo de batería, que es solo para arranque. ¿Listo? El regulador pues mantiene el sistema eléctrico porque la batería solo le da arranque, el alternador mantiene la energía. ¿Listo? Y pues obviamente están las indicaciones del tablero. Ese es el sistema de carga, este es el conocido alternador. Es el conocido alternador como va, que también tiene una polea. Esa polea, por medio de correas, va conectadas al motor que permiten su funcionamiento y su circulación normal.
¿listo? Hay que verificar siempre la tensión de esa correa, de todas las correas que haya, ¿listo? Exteriores, por lo menos que son las que se pueden ver a simple vista. ¿Cómo hacer? Determinar si tiene mucha elongación. ¿Cómo se determina si tiene mucha elongación? Si hay ruidos, si hay chillidos al momento de efectuar o al mover el vehículo, o al momento de activarlo. ¿Listo? Si se siente un patinaje acá, si se ve que hay unas líneas demasiado marcadas, ¿sí? O hay desgaste de la correa, ahí puede haber una falla. ¿Cómo se representa esa falla? Pérdidas de carga, ¿sí? O al momento de acelerar, ¿sí? Se van a escuchar un chillido como de patinado, se van a sentir pérdidas de carga, es decir, las luminarias van a subir y a bajar su intensidad. Y el sistema de encendido, en estos vehículos no hay sistema de encendido, a comparado con los que ustedes manejan de pronto de civil, pongámoslo entre comillas. El sistema de encendido son las bujías, ¿sí? Que le mandan una corriente, un voltaje extra para que haya una chispa en las bujías. Pero estos vehículos que ustedes manejan no tienen bujías. Recuerden que son vehículos diésel que no tienen sistema de encendido, ¿vale? Y este sí tiene el motor de arranque. El motor de arranque es lo que toma el pulso inicial, la fuerza inicial que bota la batería, a este motorcito que con un engranaje mueve el motor a combustión. ¿Qué hace ese motor? Al moverlo, sencillamente ya permite que el motor a combustión empiece su funcionamiento normal. Recuerden que un motor eléctrico puede funcionar con su mayor capacidad desde cero, ¿sí? Un motor a gasolina tiene que tener un impulso para poder funcionar. Entonces, esto es lo que lo complementa. Este motor únicamente funciona al momento de darle arranque, al momento inicial del vehículo. Los vehículos que ustedes manejan son vehículos diésel, ¿sí? Los vehículos diésel, los motores diésel, siempre necesitan un precalentamiento o que la temperatura del combustible esté más alta de lo normal para empezar a trabajar. Por eso es que siempre, antes de dar arranque, casi todos los vehículos diésel tienen lo que se llama como bujías de precalentamiento. ¿Para qué se utilizan? Para calentar el diésel. ¿Listo? Para calentarlo y que entren al motor a una temperatura óptima para funcionamiento. Si no se hace ese proceso de precalentamiento, ¿sí? El vehículo va a tender a cascabelear, a moverse mucho por los efectos del motor al momento del arranque. Se va a ver eso que por la tubería de escape va a botar mucho humo, ¿sí? Muchísimo humo, porque no se está quemando bien el combustible, el diésel en este caso. ¿Listo? Entonces siempre la recomendación es, cuando vayan a prender desde cero un vehículo diésel que ha estado quieto, darle su precalentamiento, esperar unos momentos, ¿sí? Cuando ya está el diésel a una temperatura adecuada, ahí sí darle el sistema de arranque al sistema, al motor, ¿listo? Para que funcione el motor normalmente. Lo mismo al momento de apagarlo. Recuerden, como este motor diésel no se apaga por simplemente el hecho de que ya no hay chispa en las bujías, se tiene que cortar el suministro de combustible. Y como un motor diésel, sus componentes son mucho más pesados, son mucho más robustos para el torque, hay que esperar un momento que el motor llegue a sus mínimas revoluciones, dejar que se descomprima, digamos, o que baje la compresión que tiene y las revoluciones que están dentro de los pistones, en las cabezas, en los pistones, para evitar posibles daños por el mismo torque que tiene ese motor. ¿Listo? Y que se evite que vaya a seguir funcionando el motor, porque recuerden que el diésel no se enciende por una chispa, el diésel se enciende por autocompresión. ¿Listo? Entonces esas son las recomendaciones para que tengan un vehículo siempre en buen estado. Y recuerden, esto siempre lo tienen que poner en práctica. Les deseo muy buena tarde y que tengan feliz resto de día. Hasta luego.